ahora sí. Entonces, le decía que en el estudio económico y financiero es donde ya evaluamos realmente la factibilidad del proyecto, ¿no? Para ver hasta dónde el proyecto es capaz de soportar sus obligaciones, qué rentabilidad esperamos a partir de ello, si realmente el proyecto a partir de algunos indicadores es factible o no. Esto lo vamos a ir avanzando y lo vamos a ir revisando. Ustedes ya lo han visto varias veces en toda su carrera, pero vamos a profundizar en los temas más importantes. Lo primero que les decía, el estudio económico y financiero nos permite ver la factibilidad económica del proyecto, entendiendo que en el estudio técnico ya hemos visto la viabilidad técnica del proyecto, o sea que se puede realizar el proyecto en el lugar en el que estamos, e incluso hemos cuantificado en cantidades y en montos cuáles serían los requerimientos para todo ello. Ahora vamos a organizar esa información del estudio técnico y lo vamos a desglosar, si viene así, en lo que viene a ser el estudio económico y financiero. En el libro ustedes van a encontrar mucho más detallado, elaborar primero una inversión fija, diferida, el capital del trabajo. Aquí yo ya estoy mostrando lo que vendría a ser la inversión ya con una estructura de financiamiento. Entonces, la inversión siempre tenemos que definirlas en tres grandes grupos, lo que viene a ser la inversión fija, la inversión diferida y el capital de trabajo. La inversión fija es aquella que es tangible, es aquello que podemos tocar, es aquello que tiene presencia física, digámoslo así, ¿no? Dentro de esto están las edificaciones, maquinaria y equipo, vehículos, muebles y enseres. Y acá estoy poniendo el monto total de lo que correspondería. Ahora, ¿de dónde viene esta información? Obviamente del estudio técnico, ¿no? En el estudio técnico hemos puesto edificaciones e instalación, por decir si se iba a construir una planta o se iba a adquirir el terreno más o incluir en eso la construcción. Entonces, ese monto, esa cuantificación que hemos puesto en el estudio técnico, donde está detallado, donde permite ver de gran manera o las escalas de cómo va a estar planteada, ya termina en un resultado que es un monto en lo que vendría a ser la inversión de edificaciones. Lo mismo hemos hecho para maquinarias y equipo, para vehículos y para muebles y enseres. Entonces, esto se vuelve en toda la inversión fija del proyecto, que viene a ser todos los bienes tangibles que vamos a precisar. Después viene la inversión diferida. En el estudio técnico no hemos puesto la inversión diferida porque realmente se convierte en montos que tal vez no son grandes en relación a lo que viene una inversión, pero que sí deben ser considerados dentro de ello, ¿no? La inversión diferida es todo aquello que es intangible, o sea, que no es algo físico que va a contar o que tiene depreciación o que va a estar dentro de la planta, pero sí es importante, ¿no? Viene a ser el caso de capacitación, el tema de montaje e instalaciones que vamos a gastar, algunos registros sanitarios en algunos casos que sean alimentos, los trámites de constitución y demás. Entonces son montos que no son elevados, pero que sí tenemos que considerarlo como un monto inicial con el que tenemos que contar para que en base a ese monto podamos hacer la instalación de nuestra empresa, tanto administrativa como legal, ¿no? Y ese monto obviamente es un monto que necesitamos para iniciar. Al hablar de inversión estamos hablando del monto que precisamos para que empiece a funcionar, ¿no? Acá creo que no hay mucho problema en lo que viene a ser la inversión fija, directamente del estudio técnico, ir poniendo los montos que corresponde, que ya lo hemos calculado, lo hemos cuantificado, qué cantidad de máquinas, su precio y tenemos los montos totales de ello. En inversión diferida es simplemente poner montos, digámoslo así, acordes al tipo de proyecto, si van a necesitar una capacitación del personal o simplemente van a hacer trámites de constitución, viene a ser NIT, viene a ser funda empresa o cualquier otro, licencias municipales y demás que se precise, y en algunos casos registro sanitario. ¿De dónde saco esta información? Obviamente es parte de la investigación y se va poniendo lo que viene a ser los montos que vendrían a adquirir.
Ahora, un tema importante es el capital de trabajo y les pido que en esto tomen mucha atención, ¿ya? Al hablar del capital de trabajo, es el monto de dinero que preciso para iniciar el proyecto. Vamos a ver un ejemplo claro. Por decir, en la materia prima e insumos. Yo tengo en mi tamaño del proyecto y he dicho, bueno, yo voy a hacer 100,000 botellas de refresco por año. Ahora, ¿será que yo preciso tener, aún así he calculado en el estudio técnico, cuánto voy a necesitar de materia prima e insumos para hacer mis 100,000 botellas de refresco por año? La pregunta, ¿preciso tener el monto económico en plata para poder comprar los botes, los saborizantes y demás para hacer mi refresco para durante un año? Obviamente que no, ¿no? Precisaré un capital de trabajo tal vez para comprar los botes, los saborizantes, el azúcar y demás para una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses. ¿De qué depende eso? ¿De qué depende ese ciclo productivo que se llama? O sea, ¿de qué depende ese tiempo? Depende mucho del criterio y del proyecto. Por dar un ejemplo, si estamos hablando de una comida rápida, de un restaurante y demás, eh, este monto no va a ser elevado. ¿Por qué? Porque los ingresos que llegan al proyecto van a ser de manera muy rápida. No es lo mismo, imagínense, elaborar o preparar hablemos de la castaña, preparar toda una cantidad que se precise para mandar a comercializar a un país, por decir a Estados Unidos, cuánto tiempo y qué materia prima necesitaré. Realmente va a ser alto el capital de trabajo. ¿Por qué? Porque este monto y ese ciclo, ese tiempo que va a pasar, depende de en cuánto tiempo voy a recibir yo mis ingresos. Entonces, los dos extremos más grandes, ¿no? Si es un restaurante, ¿cuándo voy a empezar a recibir mis ingresos? Al otro día que lo abra voy a empezar a vender, ¿no? Obviamente tomaré pues unas 2, 3, 4 semanas donde mientras va iniciando y se van dando el tema de que la gente vaya adquiriendo, entonces yo compraré pues mi materia prima, insumos, yo compraré para atender un mes. Se supone que después de un mes yo ya he estado vendiendo y tengo nuevamente esa plata para volver a comprar mi carne, mis verduras y todo lo demás. Pero imagínense el otro extremo en lo que viene a ser la castaña, donde para ellos poder exportar a Estados Unidos, no lo hacen pues semanal, ¿no? Esto se tiene que llegar a ciertas cantidades de tonelaje para que recién se pueda mandar. Entonces, en ese sentido, ellos necesitan tener el capital de trabajo para comprar la castaña, la materia prima, por lo menos para 4 o 5 meses. Entonces, son dos extremos muy grandes que les estoy dando para que vean y midan cuánto tiempo va a ser ese monto. Entonces, por decir, si mi capital de trabajo es 500,000, ¿no? Por dar un ejemplo, o sea, yo para un año necesito 500,000 bolivianos en materia prima, insumos, para hacer mis 100 o 100,000 refrescos por año. Pero ahí digo, de los 500,000 yo solo necesito para un mes. Entonces, tomo un ciclo productivo y digo, no, en un mes yo ya voy a empezar a vender los refrescos y voy a poder, con esa misma plata, volver a comprar todos los insumos. Eso sería uno de los temas más importantes que se tome en cuenta en lo que viene a ser el capital de trabajo en materia prima. Lo mismo será en recursos humanos, o sea, ¿qué cantidad de dinero tengo que tener para pagarle? O sea, ok, tengo que pagar 13 años, o perdón, 13 meses, incluido aguinaldo, que es lo que yo he cuantificado en mi estudio técnico, en recursos humanos. Pero no significa que tengo que tener la plata en el momento de iniciar la inversión para pagar los 13 meses. Tendré que tener tal vez para un mes, 2 meses, depende de qué,
depende del tipo de proyecto, depende del tipo de comercialización, depende de mi ubicación geográfica del mercado, si mi mercado será acá o voy a mandarlo hasta Santa Cruz cierta cantidad. Entonces, esos factores son los que me permiten determinar cuánto tiempo voy a utilizar. Desde que empiezo a comprar materia prima y tengo gente trabajando hasta que reciba mis primeros ingresos que me permitan nuevamente cumplir mi compra de materia prima y el pago de recursos humanos, ¿no? Que son los temas más importantes. Lo que es mercadeo y operación y mantenimiento son montos un poco más chicos que no hay mucho problema en ello. Me interesa que se haya podido entender esta parte, especialmente la del capital de trabajo. Creo que en inversión fija y diferida no habría mucho problema. Los montos del estudio técnico bajan directamente, pero sí aquí ustedes necesitan tener criterio, ¿no? Criterio de decir, mi proyecto es de este tipo y yo asumo que para poder comercializar cierta cantidad voy a necesitar un mes, 40 días, 45 días, y en base a ello voy a calcular este monto que necesitaría, ¿no? Por decir, si esto fuera para un mes, entonces, yo necesito 36,000 bolivianos para comprar todas mis materias primas para un mes. Necesito 36,000 para que el primer mes yo pueda pagar los sueldos y no me quede con iliquidez. Y a partir de ello empezar a generar mis propios ingresos y voy a ir cubriendo, comprando mi materia prima y mis recursos humanos. Lo mismo para pagar mi luz, mi agua, que viene a ser operación y mantenimiento. ¿Hay alguna consulta en este tema? ¿En esta parte? No sé si alguien quiere hacer alguna consulta o se entendió claramente. A ver, al hablar de... Vamos a hacer una consultita por aquí, a ver a la señorita Elena Limpias, si puede conectar su micrófono. ¿Se entendió especialmente el capital de trabajo, el cálculo en relación a los días que uno pone de acuerdo al proyecto, o tiene alguna duda, por favor, para que podamos ver si los demás también entendieron? ¿Puede abrir su Buenas micrófono, noches, por favor? buenas noches. Sí, Listen, yo le entendí. No sé, mis compañeros si tienen alguna duda. ¿Perdón? Sí, Listen, yo le entendí. Ya, No sé, perfecto. mis compañeros si tienen una duda. Ya, gracias, Elena. No sé si alguien tiene alguna duda respecto a esta Inge, estructura. buenas noches. Buenas noches. Al hablar de recursos humanos, estamos hablando de los sueldos, estimado ingeniero. Así es. Estamos hablando de los sueldos que hay que cancelar. Ahora, en la parte de materia prima e insumos, estamos hablando la cantidad de dinero que vamos a la cantidad que vamos a invertir. ¿A eso se refiere? Exactamente. O sea, si hablamos por decir de un restaurante, si hablamos de materia prima e insumos, va a ser el monto que necesito, por ejemplo, para comprar carne, verduras, arroz, fideo, o sea, todas esas materias primas e insumos para poder empezar a operar hasta que reciba mis primeros ingresos que me puedan permitir otra vez comprar. Este es un ejemplo, es muy facilito, digamos, las que hacen hamburgueserías chicas, ¿no ve? Hacen un día, venden eso y con esa misma platita compran para el otro día. Entonces su tiempo de ciclo productivo sería solo un día. Eso ustedes tienen que amplificarlo. No sé quién tiene su micrófono prendido, por favor, si lo puede apagar. ¿Está clara la duda? Sí, estimado ingeniero, una última duda. Cuando Claro que hablamos sí. de materia prima e insumo, ¿nos estamos refiriendo a la inversión en materia prima e insumo en el periodo de un año o solo al comienzo que vamos a invertir en Ya, materia prima, después ya vamos a ir rotando? exactamente, solo de un monto para empezar a rotar. No estamos hablando de todo el año, estamos hablando de un monto en un cierto periodo. Ahora, ¿qué periodo es?
depende del proyecto, ¿no? Por eso les ponía el ejemplo de un restaurante contra la castaña. La castaña necesita por lo menos un periodo de 5 a 6 meses, entonces tienen que tener la plata como para poder comprar la materia prima por 5 o 6 meses. Mientras que en un restaurante basta que tengan los recursos para poder comprar en 15 días y ya. Ahora, ¿de dónde sacan estos montos? Obviamente de lo que han elaborado en el estudio técnico, que tienen para un año y simplemente calculan para un mes o 2 meses. ¿Se entendió? Correcto, muchas gracias. Listo, gracias a vos por la consulta. Bueno, entonces creo que la parte de inversión se entiende en lo que viene a ser el monto total. A partir de ello, se tiene que ver cuál va a ser el aporte propio, o sea, cuánto voy Buenas a poner. noches. Sí, buenas noches. Eh, Consultando sobre lo mismo en la parte de capital de trabajo. ¿Ya? Si, por ejemplo, ponemos una empresa de servicio para iniciar, necesitamos la materia prima. La materia prima la podemos invertir y recuperar en una semana. Y en el caso de recursos humanos, tendríamos que calcular para el mes. En esta estructura del financiamiento, cada detalle, sea inversión fija, inversión diferida, ¿son diferentes periodos o trabajamos sobre un solo mes? Ya. Lo vuelvo a explicar, gracias por la pregunta. Lo que es inversión fija y diferida no es montos que se trabajan sobre un mes. O sea, para yo comprar las maquinarias, tengo que comprar todas las maquinarias de golpe, ¿no? No puedo comprar una partecita de un mes. O sea, todo lo que es inversión fija es el monto total que necesito para que mi planta funcione. O sea, tengo que tener ya la infraestructura, tengo que tener las máquinas listas, tengo que tener los vehículos comprados, los muebles, ya todo instalado. O sea, ahí no se difiere nada. O sea, no se puede dividir, digamos, por un mes o más. En inversión diferida, lo mismo. Ahora sí en inversión fija, en el caso que vos decís, puede que para el tema de servicio, ¿no? Y eso se recupere en una semana, entonces puede que yo calcule este monto para una semana. Pero después digan, no, pero los recursos humanos yo quiero tener para un mes, porque tal vez no me genere muchos ingresos el primer mes y me falte. Entonces, podés ponerlo los recursos humanos para un mes, igual operación y mercadeo. Lo ideal sería poder trabajar todo esto en un mismo periodo, sea un mes, 2 meses, a no ser que realmente justifique algún monto como para que la inversión sea menor. Pero caso contrario, lo mejor es en el capital de trabajo trabajar todo con un solo periodo que puede ser un mes, 2 meses o 3 meses. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, gracias. Listo, perfecto. No sé si hay alguna duda más, por favor. Bueno, creo que no. Entonces, a partir de tener este monto, acá me da 514,678, que es el monto de inversión total que necesito para iniciar el proyecto, de los cuales mi inversión fija 436,000, diferida 2,700 y 75,394 necesito para capital de trabajo. A partir de ello, se tiene que ver cómo lo voy a financiar. Si va a ser aporte propio o si voy a tener un aporte solicitado o algún financiamiento. Que quede claro, cuando se hace una sociedad, una SRL, todos los que participan en esa SRL ya son aporte propio. Todos los que participan en esa sociedad anónima ya son aporte propio. ¿No? ¿Por qué? Porque al entrar en una SRL, una sociedad anónima, ambos entran bajo los mismos riesgos y también bajo los mismos beneficios. O sea, si perdemos, perdemos todos y si ganamos, ganamos todos en la misma proporción. En el caso del aporte solicitado y financiamiento, se refieren a temas de préstamos tipo bancarios, ¿no? Donde el banco te presta a una tasa de interés y si vos ganas más o menos, al banco no le interesa que le cubras su amortización a capital y su interés a una tasa dada. Entonces, al hablar de financiamiento estamos hablando de ese tipo de aporte solicitado. Puede ser una entidad financiera, puede ser tal vez una persona privada, pero con condiciones de tiempo, con condiciones de una tasa
y condiciones de devolución. Entonces, él no entra, ese financiador no entra en riesgo ni en beneficio con los de la empresa, con lo que vendría a ser una SRL, una sociedad anónima, sino que es totalmente externo a la empresa y simplemente hace un préstamo bajo una tasa de interés específica y bajo un tiempo específico. Entonces, que se entienda claramente, ¿no? No voy a decir, mi aporte propio va a ser este monte y los otros socios van a poner esto otro. No, 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 no. Al ser todos socios, entramos todos como un aporte propio, donde aquí está el riesgo y el beneficio de todos, y simplemente el que financia, puede ser una entidad financiera, puede ser una persona, es a una tasa de interés y a un periodo dado. Eso que se entienda claramente. Entonces, nosotros del monto total, en este ejemplo de proyecto, estamos buscando un financiamiento para lo que viene a ser edificaciones, maquinaria y de equipos, y el resto va a ser dado con aporte propio. Entonces, vamos a tener un aporte de 273,000 y vamos a buscar un financiamiento de 240,000. Este financiamiento de 240,000, obviamente, va a estar sujeto a un plan de pagos, ¿no? Como les decía, acá no importa si, un momentito, acá no importa el riesgo que se va a correr o cómo van a estar, sino que simplemente este financiamiento de 240,000 se va a pagar a una cierta tasa de interés, unos intereses y una amortización a capital. Lo planteamos a 5 años porque, como les dije desde el principio, ¿no? Todo esto se trabaja a proyecciones de mediano plazo, que son 5 años, que es lo ideal para hacer un proyecto. De ahí ya se mira si el proyecto continúa o tal vez se modifica, se corrige, se aumenta la inversión y demás y se hace un nuevo proyecto. Entonces, ya del aporte solicitado se pone lo que vendría a ser el plan de pagos o cuánto tendríamos que amortizar. Esa sería, digamos, la primera etapa de lo que viene a ser la inversión, que es bastante claro. Ya tendríamos el monto de cuánto necesitamos de inversión. Ahora empezamos a entrar un poquito en lo que viene a ser el análisis de lo económico y financiero. Para ello, lo primero que vamos a calcular viene a ser los costos, ¿no? Costos ustedes ya han pasado variadas veces y en diferentes materias en lo que viene a ser costos. Déjenme un poco acomodar la pantalla. Pero vamos a recordar un poco, ¿no? Lo que es costos viene a ser un valor monetario sobre una inversión para algún proceso o alguna obtención. Hay diferentes formas de clasificarlo los costos, pero lo que se usa en Bolivia y lo que usamos es mediante su variabilidad. Entonces, tenemos costos variables y costos fijos. Y que se entienda bien, hablamos de costos variables, son aquellos que varían directamente con los cambios de volúmenes de producción. Por ejemplo, si yo produzco 1,000 botellas, voy a tener un costo de materia prima para esas 1,000 botellas. Si produzco 5,000 botellas, voy a tener un costo de materia prima para las 5,000 botellas. O sea, varía claramente de acuerdo a la cantidad de producción. Pero, por ejemplo, un costo como decir los intereses que tendría que pagar, no importa si hago 1,000 o 5,000, es un costo fijo, o sea, no va a estar relacionado a la cantidad o al volumen que yo pueda realizar por mes, sino que es un costo fijo que tengo que pagar como intereses. O también el alquiler, ¿no? No importa si yo he logrado producir 4,000 o 5,000, digamos, de todas maneras, igual voy a tener que pagar un alquiler en algún caso. Entonces, siempre se clasifica en lo que viene a ser costos fijos y variables para poder determinar los otros temas. No entramos a mayor tema, que hay algunos ejemplos de cuáles son los costos fijos, el alquiler, cuentas básicas, telefonía o internet, ¿no? Y en costos variables, materia prima, mano de obra, insumos y demás. No importa mucho, y esto que quede en claro, no importa mucho cómo se clasifica si es variable o fijo.
Lo importante es que esté el costo incorporado y que se fundamente el por qué se lo pone en variable o en fijo. Yo puedo poner, por ejemplo, si mi estrategia de mercadeo es fuerza de ventas directa y simplemente participación en ferias, pues yo puedo ponerlo en marketing en costos variables, porque el hecho de participar en una feria me va a implicar la producción que tengo que hacer. Entonces puede estar dentro de mis costos variables porque mi estrategia de mercadeo simplemente es fuerza de ventas. Pero si mi estrategia de mercadeo y mi marketing es simplemente publicidad en televisión, entonces tendrá que estar en un costo fijo, porque no importa cuánto haga, igual tengo que pagar esa televisión. No tiene la misma relación. Se entiende la clasificación entre fijos y variables, que no tiene que ser una regla exacta, sino que tiene que ver mucho con criterio. Entonces, eso es lo que les pido a ustedes, que a partir de ahora que están concluyendo, tienen que tener criterio en lo que viene a ser cómo van a plantear y cómo van a defender algún tema. ¿No? Si algún docente o alguien les dice, no, los costos de marketing siempre son costos fijos, no es así, porque puede que en el proyecto que yo haga directamente esté relacionado en participación a ferias y ventas, nada más. O sea, yo no hago televisión, hago muy poco de redes sociales y demás, pero mi marketing está relacionado a fuerza de ventas y ferias. Entonces, obviamente, esto va a estar relacionado a la cantidad o al volumen, ¿no? Porque si entro a una feria donde voy a tener fuerza de ventas, voy a tener todo eso, obviamente va a estar relacionado a la cantidad que voy a presentar para esa feria. Entonces, por eso les digo, eh, importa el criterio, cómo lo fundamenten, pero lo que sí importa es que esté o en fijo o en variable, pero que no falte ninguno de los costos. Aquí vemos un ejemplo de cómo se va proyectando los costos, que es lo que ustedes tienen que elaborar en, obviamente, completar en su proyecto, que ya no les implica más que organizar, porque los tienen ya todos los costos, ¿no? Un tema importante, la inversión diferida, que teníamos arriba, se la divide en 5 años porque implica, viene a ser un costo. Después tenemos los intereses dentro de lo que es costos fijos que hay que pagar y la depreciación. Si no se acuerdan cómo se hacía la depreciación que ustedes han pasado en contabilidad y han pasado en costos, de todas maneras en el libro, en el anexo 3 o 4, está la forma de cómo calcular la depreciación, que viene a ser un costo fijo. Y ya en los costos variables, en este caso, se asume que todo el personal está directamente relacionado a la producción, que no importa, un segundito, que no importa, que en este caso todos los recursos humanos están relacionados directamente a la producción, o sea, todos están a ellos. Lo mismo en la comercialización, todo está relacionado directamente a la producción, más que hacer propagandas y demás, todo es como una fuerza de ventas. Entonces, lo que se hace es se clasifica en costos fijos, en costos variables, y esa clasificación ustedes la van explicando abajo el por qué la están clasificando de cada uno de estos puntos y por qué consideran que está en costo fijo o en costo variable. Una vez determinados los costos, ya podemos determinar lo que es el costo unitario de producción, ¿no? Este costo unitario de producción viene a ser cuánto a nosotros nos va a costar elaborar una botella de refresco, por ejemplo, o cuánto a nosotros nos va a costar dar servicio de una noche de hotel. Para ello, dividimos el total de los costos entre el tamaño de producción o el tamaño de proyecto que hemos definido. Entonces, ese vendría a ser nuestro costo unitario de producción. Vean que en los años que se va proyectando, estos tienden a bajar, ¿no? Y esto es por la economía de escala, o sea, a mayor producción, menor costo. Esta es una regla que obviamente está hace mucho, que es lo que le llaman la economía de escala, que la presentó Denning, o sea, a mayor producción, menor costo, ¿no? Entonces, con esto yo ya defino que a mí me va a costar una botella, por decir, 9.43.
Y a partir de este costo unitario de producción, yo voy a ya entrar a lo que viene a ser los ingresos. O sea, ¿cuánto voy a percibir de ganancias? Para ello, la mejor manera de determinar el precio es a partir del costo de producción darle un margen de utilidad, en este caso digamos 7%, aquí hay un pequeño ejemplo, y si digamos a mí me costaba 9.43 mi botellita o mi servicio, le voy a incrementar un 7% y voy a poner mi precio de venta en 10 bolivianos. Determinado el precio de venta, y es bastante sencillo calcular los ingresos, ustedes conocen muy bien esto, creo que no habría mayor problema, y es calcular o multiplicar la cantidad que tengo proyectada. ¿De dónde saco esto? Del tamaño de proyecto que he hecho al iniciar el estudio técnico, ¿no ves? ¿Cuánto yo iba a producir o cuánto pienso hacer en los 5 años? Multiplicado por mi precio de venta, voy a atender mis ingresos anuales. A partir de tener los ingresos y costos, ya entramos un poquito a lo que viene a ser, digámoslo así, una evaluación. El primero, el estado de pérdidas y ganancias proyectadas. Ya lo han visto varias veces, pero quiero aclarar en este punto dos temas importantes, ¿no? Al hablar de un estado de pérdidas y ganancias proyectadas, estamos hablando de un estudio más económico, ¿no? Económico en el sentido de que no todo lo que se plantea acá es plata o efectivo en realidad. Por eso se pone el total, bueno, está un poco, creo que no se nota bien en la pantalla, pero ustedes lo tienen en el libro. En realidad esta es una diferencia básica. Mis ingresos menos mis costos, voy a tener mi utilidad bruta, de lo cual tengo que pagar mis impuestos, y voy a tener mi utilidad neta. Simplemente este estado de pérdidas y ganancias me da a entender si voy a tener una utilidad o no, en base a mis ingresos contables y a mis costos. Los tengo arriba los ingresos, los tengo los costos, directamente defino ingresos contra costos. El segundo, que es importante para ver el tema del estudio económico y financiero, va más relacionado a un tema financiero, porque hablamos ya de un flujo de fondos proyectado. Entonces, lo que me permite aquí es ver si voy a tener liquidez o no. O sea, una cosa es tener utilidad y otra cosa es tener liquidez para poder cubrir mis obligaciones financieras. Entonces, para que el proyecto entre a una etapa de evaluación, primero tiene que tener utilidad y segundo tiene que tener liquidez. Utilidad relacionado al estudio económico. Liquidez relacionado al estudio financiero. O sea, al hablar de financiero es plata, ¿no? Por eso nosotros nos llamamos la área de ciencias económicas y financieras, porque vemos el tema tanto económico en lo que viene a ser los aspectos contables, los aspectos normativos de ingresos y costos, pero también lo vemos desde el lado financiero en lo que viene a ser liquidez y evaluaciones dentro de ello. Entonces, en este flujo de fondos, que ustedes ya lo deben de haber visto varias veces, este es un modelo de cómo se lo puede presentar, que me gustaría que lo vayan adquiriendo porque es la manera un poco sencilla, digamos, de esto. Se pone primero, en el primer año, lo que vendría a ser los aportes propios y los financiamientos, ¿no? Esto es fuentes, o sea, la plata que entra al proyecto, pero real, o sea, la plata que entraría real, por lo menos en los primeros años, y los usos, la plata que tengo que realmente pagar. Entonces, el primer año obviamente va a ser cero porque